¿Qué tal nuevamente a todos los hermanos que nos ven a través de la página de Facebook y por la página o por más bien los videos de YouTube? Queremos darles un saludo para todos y desear que el Señor los esté sustentando y sosteniendo en medio de toda esta situación que se está llevando a cabo por todas partes. Realmente nos da esto el espacio para poder acercarnos más a Dios. Creo yo que en algún momento, si tú hayas estado alejado del Señor, creo que esto te ha ido acercando un poquito más a la comunión con el Señor. Definitivamente algo tiene que estar haciendo el Señor. Hemos estado viendo, y ya desde hace algunas semanas, para los hermanos que lo han venido viendo y han estado pendientes de esto, hoy tendríamos que haber estado, o más bien habían tenido que haber estado la juventud reuniéndose en hogares también para adorar al Señor, para ministrar al Señor, y pues todo esto ha restringido realmente las reuniones, y le pedimos a Dios que Él siga abriendo puertas y que pronto todo esto se pueda restituir, y que así como nosotros en la iglesia nos estábamos reuniendo, así también los jóvenes vuelvan nuevamente a perseverar todos juntos en sus casas. Pero esto no limita a que tú lo hagas personalmente. Yo creo que las cartas del apóstol Pablo no fueron dadas en sí simplemente para la iglesia, es decir, para la vida de los adultos solamente, sino que creo yo que lo que hemos estado compartiendo aún es para la vida de la juventud, para la vida de todos aquellos que de alguna manera han comprendido los tiempos que estamos viviendo. Creo yo que no hay razón para separar en alguna forma temas específicos para jóvenes hoy en estos días, sino que la palabra que Dios vaya a estar hablando a todos en general, de alguna manera también hable al corazón del joven, al corazón de los jóvenes. En esta oportunidad tuvimos que hacerlo nuevamente desde aquí, desde nuestro hogar, desde nuestra casa, a la cual siempre te invitamos a que cuando tú nos sintonices, pues puedas también unirte con nosotros y recibir de parte de Dios una bendición a través de lo que el Señor nos vaya dando para compartir en este lugar. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nuevamente este medio el cual estamos usando sea un canal de bendición para los hermanos que pueden atenderlo y los hermanos que de alguna manera se pueden conectar. Hay lugares donde el internet no es tan fuerte, no es tan amplio, no es tan extenso, no tiene suficiente tal vez cobertura, y hay hermanos que se quedan sin oír algún mensaje, alguna palabra de parte de los siervos que hoy en día están aprovechando estos medios para compartir. Pero al igual creo yo que Dios sostiene la vida de cada uno de ellos. Nuestra oración es para que todos los hermanos que nos escuchan, y aún los que no pueden hacerlo porque no tienen los medios, Dios les envíe una palabra. Yo creo que no hay nadie en este mundo que el Señor haya levantado, o que el Señor haya escogido, el cual no esté recibiendo el sustento del Espíritu Santo. Dios tiene compasión de nosotros, y el buen pastor que conoce a su pueblo y sustenta la vida de los suyos, no dejará que ninguno se pierda. Lo dice la Escritura en el Evangelio de Juan, que de todos los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Hoy, tal vez en una forma de hacerlo general, tanto para las personas mayores como para la vida de los jóvenes, hoy quisiera iniciar nuevamente con la carta, la segunda epístola, del apóstol Pablo a los tesalonicenses, de cosas que hemos venido viendo ya desde hace algunas semanas. Pero como dije nuevamente, hagamos una oración y que Dios nos auxilie, que el Señor nos pueda regalar una palabra, podamos atender a la voz del Espíritu, que Él nos pueda dar la palabra adecuada para que podamos
ser edificados en esta tarde. Hay jóvenes que tienen la inquietud de volver nuevamente a ir a las reuniones de los jóvenes, y yo los entiendo. Es más bien es un deseo en el corazón por estar nuevamente con todos, y entiendo a cada uno de ellos, aquellos hermanos que están en sus hogares, los entendemos, de aquellos hermanos que quisieran nuevamente la comunión con todos los hermanos. Sabemos que eso vendrá pronto, pero vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración ahí en su lugar. Usted cierra sus ojos y le pedimos al Señor que Él, por su misericordia, hoy haga conforme a su voluntad en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este hogar y a la vida de cada uno de los hermanos que nos sintonizan. Agradecemos, Señor, que todavía permites estos medios para que una palabra pueda llegar a sus corazones. No hay palabras, Señor, en nuestro corazón para agradecerte todo lo que has hecho y lo que harás. Sabemos de que personas que nos ven a veces tienen, Señor, alguna duda, alguna inquietud de todo lo que está pasando, pero todo esto lo has permitido tú con un propósito. Yo te ruego por ellos, especialmente, Señor, por todos aquellos que aman tu palabra, que perseveran en ti, que no han dudado de que tú has sido fiel. Rogamos por toda la congregación de aquí, Ministerios Elim, en la ciudad de Palmdale, California, a la cual tú nos has permitido por misericordia pastorear, que cuando entendemos esto, Señor, reconocemos de que no somos dignos de poder atender, Señor, muchas veces la vida de aquellos que tú has rescatado y has redimido con tu sangre preciosa. Pero nos has dado ese privilegio de poder, Señor, ser tus siervos, y ahora te pedimos entonces que nos des tu palabra. Una palabra que sustente el corazón de aquellos que nos escuchan, una palabra que aliente sus corazones, una palabra que pueda edificarnos en esta tarde. Rogamos para que tu gracia y tu amor se levanten en medio nuestro, y que sea levantado un escudo de protección alrededor de todos los hermanos, toda la iglesia de Cristo, y que agradezcamos, Señor, el que todavía tenemos medios que podemos utilizar para poder llevar una palabra, y que aquellos que nos ven puedan sentir esa paz y ese amor que solo tú puedes dar, Señor. Toda obra del diablo, toda obra del mal que se esté levantando para traer duda o para traer algún desánimo en la vida de tu pueblo, hoy, Señor, por tu gracia y por tu amor, sea reprendida toda obra del mal, que toda obra satánica, toda obra del diablo que quiera traer, Señor, duda, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Que la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo, pueda en nuestro corazón establecer una palabra, y que podamos atenderla, podamos vivirla hoy en estos días. En el nombre precioso de Cristo Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Antes de iniciar con la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, queremos agradecer a aquellos hermanos que de alguna manera han hecho llegar sus ofrendas, sus diezmos. Les estamos grandemente agradecidos, porque de alguna manera se sigue sosteniendo el lugar donde Dios nos ha permitido congregarnos, y les agradecemos a todos los que nos han llamado, se han preocupado por seguir sosteniendo la obra de Dios. No tenemos palabras para agradecerles, y reconociendo que el Señor bendice al dador alegre, y el Señor suple para todas sus necesidades. Hemos estado viendo la gloria de Dios, de cómo hermanos que desde nuestros inicios han sido muy fieles, Dios nos ha sostenido y Dios les ha proveído. Si en algún momento te han dado una noticia de que vas a dejar el trabajo por algunos días, no te preocupes. Dios te sostendrá y Dios te fortalecerá, porque en medio de todo esto Dios siempre tendrá cuidado de su pueblo. Lo dice la Escritura, de que si Dios cuida de las aves, si Dios las sustenta, si Dios las alimenta, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros
que somos sus hijos. Amén. Quiero leer el capítulo número 5 y en el verso número 25 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, antes de entrar a la segunda carta, me llamó la atención esta parte donde el apóstol Pablo dice: hermanos, 25, orad por nosotros. Saludaos a todos los hermanos con beso santo. Os encargo, esta parte es la parte que me interesa, que usted la lea conmigo y que podamos atenderla, porque en el verso 27 dice el apóstol Pablo: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Este tema usualmente los días jueves se dan para los jóvenes, pero cuando leí esta parte me pareció interesante porque Pablo les dijo a los de la iglesia de Tesalónica que la carta se teniese que leer a todos los hermanos. Es decir, este mensaje de la carta del apóstol Pablo no es solamente para las personas mayores, sino para todos los que atendían a la iglesia de Tesalonicenses. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Entonces, en el capítulo ahora número 1 de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, dice en el verso número 3: siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, porque vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Al inicio de estas enseñanzas que dimos acerca de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, vimos que la carta del apóstol Pablo se envió o se escribió en medio de un tiempo en que la iglesia no la estaba pasando bien. La iglesia no estaba en medio de un ambiente como el que hoy usted y yo tal vez estamos viviendo, sino que la iglesia que estaba en Tesalónica, era una iglesia que había pasado por muchas diversidades de pruebas y aflicciones. Recordemos que al inicio de estos temas vimos que Pablo, cuando escribió esta carta, la escribió cuando en aquel tiempo la iglesia estaba atravesando una sinfín de persecuciones, no tanto ya tal vez como la que estamos nosotros viviendo hoy, en el sentido de que a veces pensamos de que este es el inicio de una persecución, o que pensamos que este es el inicio tal vez de algo que Dios ha traído sobre la tierra como un juicio. Déjeme decirle que las cosas que pasan Dios las permite. Esto todavía no es el fin. Dios nos está de alguna manera dando a conocer cómo sería realmente si en realidad hoy nos prohibieran inclusive el predicar, como muchos hermanos que ya de antemano en otras regiones donde se prohíbe el compartir la palabra, ellos se han vivido persecución. Pero a mí me sorprende lo que Pablo les dice a las iglesias de Dios, porque Pablo les dice que Pablo se había dado cuenta de la perseverancia y de la fe y del amor que habían mantenido en medio de persecuciones y aflicciones, que son dos cosas diferentes. Porque no solo ellos habían tenido persecución, sino que de alguna manera había venido aflicciones sobre ellos. Pero si ustedes observan el inicio de esa carta, Pablo se admira de cómo es que este pueblo se había mantenido con fe y con amor y perseverancia en medio de todas esas aflicciones. Pero no solo aflicciones, sino había habido persecuciones. Hoy en día nosotros no estamos viviendo nada a comparación de aquellos primeros creyentes
que tuvieron inclusive la experiencia de saber cómo había muerto Esteban y cómo habían matado a Jacobo por causa del Evangelio del Señor. Entonces hoy lo que tú y yo estamos viviendo realmente no es nada, porque Dios ha estado ministrando nuestras vidas, nos ha estado visitando, pero algo quiere hacer el Señor y prepararnos realmente para que cuando volvamos a buscarle, volvamos a adorarle y nos santifiquemos, porque recuérdense que el propósito de la primera carta y la segunda carta era mostrar al pueblo de Dios la santificación que estaban teniendo aquellos que vivían en Tesalónica. Ahora, es interesante ver cómo es que ellos tenían perseverancia en medio de esa aflicción y en medio de esas persecuciones. Pero me llama la atención el verso 5, porque Pablo dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados por dignos del reino de Dios. ¿Qué estará haciendo el Señor ahora en estos días? Es considerarnos como dignos del reino de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros en medio de este tiempo no estamos reclamando, no estamos de alguna manera, no estamos como disgustados con Dios, no estamos lamentándonos porque está pasando esto, sino que estamos dándole gracias a Dios porque todavía tenemos la bendición de poder abiertamente compartir la palabra, podemos todavía reunirnos con la familia, podemos todavía adorar a Dios, porque no hay todavía para eso una prohibición. Nosotros todavía tenemos la bendición de poderle dar gracias a Dios todas las mañanas y reconocer que Dios está trabajando. Pero Pablo dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por lo cual en verdad estáis sufriendo. Ahora, en aquel tiempo la iglesia había padecido, había sufrido, había pasado persecución, pero era para evaluar qué tanto eran dignos del reino de Dios y de alguna manera sobresalir de entre los demás que no creían en el Señor, y que era una señal evidente del justo juicio de Dios para juzgar en aquel tiempo quienes se habían mantenido en medio de la adversidad siendo fieles y quienes en aquel tiempo se habían apartado. En el verso 6 dice: porque después de todo esto es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen. Es interesante ver esa parte ahí, porque hay dos clases de retribución. La retribución para aquellos que se mantienen dignos, se mantienen fieles en medio de persecución, en medio de adversidad, en medio de todo aquello que se levanta, y se mantienen de alguna manera perseverantes en medio de eso. Y definitivamente la retribución para nosotros o para ellos era que ellos habían sido encontrados por dignos. Pero también por otro lado retribuir a aquellos que de alguna manera afligían al pueblo de Dios. Y verso 7, oigan, escuchen esto: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también nosotros, cuando el Señor sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Es decir, hoy en día lo que estamos nosotros haciendo es dando a conocer qué tan dignos somos del reino de Dios. Si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos fieles. Tal vez, joven, tú que me estás viendo hoy en día, tal vez te costaba llegar a las reuniones de jóvenes porque tenías por prioridad otras cosas. Tal vez no considerabas tanto esas reuniones y hoy estás queriendo buscar un lugar donde reunirse. Hoy estás queriendo que se abra la iglesia. Hoy estás queriendo que se vuelvan a reanudar los estudios de jóvenes. Pues hoy en día más que nunca, en tu hogar, en tu casa, considera realmente el tiempo que estamos viviendo, para que no lo hagamos y no tengamos esa hambre de la palabra. Hoy en día que nos estamos recluyendo en nuestra casa o en nuestro hogar, sino que realmente consideremos que la palabra que Dios nos ha dado es una palabra que ahora nos tiene fortalecidos. ¿Por qué? Porque quisiera leerte un pasaje donde el profeta Amós profetizó en el capítulo número 8 del profeta Amós, y en el verso número 11, donde dice:
he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Es interesante ver eso porque hoy estamos realmente nosotros aprovechando que por vía de estos medios la palabra sigue fluyendo. Hoy vemos una cantidad enorme de ministros de Dios utilizando este medio para hacer llegar la palabra a su congregación local, a los que Dios les ha encomendado. Y qué bendición, porque a cada uno Dios le da conforme a su gracia y su misericordia. La pregunta es, ¿estaremos aprovechando ahora que hoy estamos más, diría yo que estamos más cercanos? Tal vez hoy estás atendiendo, o como también tal vez hoy no te interese oírlo por medio de esta página o por estos medios. Tal vez lo reserves para después, qué sé yo. El punto es que la iglesia de Tesalonicenses, o la iglesia que estaba en Tesalónica, ellos en medio de la adversidad, en medio de la aflicción, en medio de la persecución, ellos fueron encontrados por dignos. Y Dios los retribuyó elogiando por medio de la carta del apóstol Pablo, haciéndole saber que Pablo estaba admirado por la devoción, el amor y la fe que ellos mantenían. Tal vez vendrá un tiempo más adelante en la que la gente va a tener hambre de la palabra, porque esa profecía continúa diciendo: y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de las palabras del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: viva tu Dios, oh Dan, y viva el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Yo pienso que hoy es el día, hoy es el tiempo. Nunca en la historia de la iglesia, por lo menos en este tiempo, habíamos vivido esto, que una pandemia pudiera paralizar a todo un planeta, y que cómo es que hoy en día todos nosotros que antes criticábamos estos medios de comunicación, estas vías de internet que nos hacen llegar hasta tu casa, hoy las estamos aprovechando. Hoy estamos dándole gracias a Dios por estos medios, porque por estos medios hoy podemos seguir llevando esa palabra. Yo lo decía hace unos días en el culto en la iglesia, de cómo es que el apóstol Pablo hizo llegar esta carta, y esta carta se leyó en la iglesia donde los hermanos no tenían acceso de enviar de manera inmediata el mensaje. No cabe duda que la carta del apóstol Pablo pudo ir retumbando a los oídos de todos aquellos que en aquel tiempo les fue llegada esta palabra por medio de la carta del apóstol Pablo. Bueno, hoy en día, amado hermano y amado joven que me escuchas y que me ves, quiero hacerte solo esta invitación de que nosotros no nos desanimemos, que no retrocedamos, que sigamos adelante, porque va a haber una retribución para los que no permanecen en el Señor, y va a haber una recompensa para aquellos que seguimos fieles en medio de todo esto. Dice verso 7: y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Verso 8: dando retribución a los que no conocen a Dios. Yo en esta parte quiero detenerme un poquito. Hay gente que no conoce a Dios, pero aun cuando se les ha querido dar a conocer, no han querido saber de Dios. A mí me llamaba la atención en algo que compartían algunos hermanos, donde se estaba evangelizando, se estaba llevando la palabra, y había gente que en medio de este tiempo no querían escuchar. Había gente que los ignoraba, había gente que no le importaba que se estuviera llevando la palabra. Algunos los ignoraban, otros hasta les decían de cosas, aún en medio de esta situación. Pues va a venir una retribución para aquellos que no conocen al Señor, porque nunca quisieron conocerle. Y luego dice: y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay personas que no conocen a Dios y van a recibir retribución, pero hay personas que
conocen a Dios, pero no lo obedecen. Entonces, de alguna manera tenemos nosotros alguna ventaja de la gente que no conoce a Dios. Tal vez yo diría que no. ¿Por qué? Porque aún conociendo a Dios, tal vez no podemos, no le obedecemos. Es como lo que dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, no le glorificaron como Dios, sino que ellos mismos se tornaron desviándose en sus propios pensamientos, y aunque conocían a Dios, no le dieron gloria ni le dieron honra. Entonces la retribución vendrá a aquellos que no conocen a Dios, pero aquellos también que le conocen, pero no lo obedecen. Entonces dice ahí, y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, o de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Esto es interesante que lo veamos, hermanos, porque cuando Él venga viene para ser glorificado en nosotros, y digámoslo así, porque nosotros somos sus santos. Y cuando Él venga para ser glorificado en nosotros, en aquel día, y sea admirado entre todos los que han creído, porque entonces quiero yo que usted esté seguro de esto, de que cuando Él venga, le veremos como Él es. Eso lo hemos creído por mucho tiempo. El doctor Ríos, apóstol fundador del Ministerio Selim, enseñaba esto, de que el Señor aparecerá a aquellos que le aman, a aquellos que le esperan, y le veremos cara a cara. Cuando el Señor te estaba despidiendo a sus discípulos y estaba extendiendo sobre sus manos sobre ellos, se aparecieron dos ángeles diciéndole, varones, ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que le habéis visto irse, de la misma manera vendrá a vosotros. Entonces, de alguna manera, nosotros hemos creído que Él vendrá otra vez para ser glorificado en nosotros y para ser admirado por todos los que han creído. No va a ser admirado por el mundo. Eso se le llamaría Epifanía, donde Él vendrá y todo ojo le verá. Nosotros le admiraremos de una manera diferente. No le miraremos, le admiraremos de una manera diferente, porque Él va a ser glorificado en nosotros. Esa esperanza tenemos. Por eso, jóvenes, mantengámonos santos, mantengámonos puros, mantengámonos apartados de Dios. Esto te está dando la oportunidad para que en tu casa tú sigas buscando del Señor, tú sigas apartándote para Él. Vendrá nuevamente el tiempo en que va a haber actividades de jóvenes, se van a volver a reunir, pero para seguir viviendo una vida igual, creo yo que no tendría sentido. Esto lo está permitiendo Dios para que vivamos de una manera diferente. Verso 11 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses dice, con este fin, también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento. Esa ha sido mi oración en estos días que Dios me ha permitido ir a orar a la iglesia. Esta ha sido mi oración, hermano, de que Dios te visite, de que Dios te provea, de que Dios te supla, de que Dios te sustente en estos días, de que Dios tenga el a bien el encontrarnos dignos y que Él nos pueda visitar. Y esa ha sido nuestra oración. Pero Pablo en esta oración dice, para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a entrar al capítulo 2 en esta introducción de la carta del apóstol Pablo, la segunda carta. Vienen cosas interesantes en el capítulo 2, tal vez tú ya la hayas leído, tal vez en muchas oportunidades has oído esto, pero yo quisiera darte unos detalles que hoy veía en esta mañana que leía esa carta. Dice el capítulo número 2,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dos cosas: la venida y nuestra reunión con Él. El Señor va a venir. Él viene, es inminente su venida. La pregunta es, cuando Él venga, ¿nos vamos a reunir con Él? Porque esa es nuestra inquietud, esa es nuestra esperanza, eso es nuestro deseo. Ese es el gran anhelo de nuestro corazón, y ese ha sido el anhelo de mi vida, en que no solo yo, sino mi familia, la congregación que Dios me ha permitido por misericordia conducir, nos reunamos con Él. Que no solo creamos que Él viene, porque Pablo dice con respecto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Ahora, esto es interesante, porque a veces hemos creído que muchos hermanos han ido devolviendo la fe, de que ya no perseveran, de que ya no están en el Señor. Me encontré con algo que me llamó mucho la atención, y yo quisiera que usted me prestara atención, ustedes que me ven, inclusive los jóvenes, porque parecía ser que apostasía es irse atrás o ya no buscar a Dios. Y me encontré con algo impresionante, porque según de la apostasía que habla el apóstol Pablo en esta carta, lo va describiendo más adelante. Dice ahí, sin que antes venga primero la apostasía. Y oigan, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Luego dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo se ha quitado del medio. Entonces se ha revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con poder, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Aquí es donde quisiera yo, amados hermanos, que ustedes pudieran atender con un poquito más de atención. Creíamos o hemos en algún momento pensado que la apostasía, como les decía, es de aquellos creyentes que se van a volver atrás y que ya no están, que han retrocedido, que ya no perseveran. Pero hoy nos encontramos en que la apostasía se va a llevar dentro de la iglesia, de gente que va a prestar atención a prodigios mentirosos, a engaño de falsas doctrinas, gente que va a ir preparando un escenario o una plataforma para que el anticristo sea revelado, gente que de alguna manera ha estado siendo influenciada por la misma actividad de Satanás, con falsos prodigios, con falso poder, con falsas señales. Y que con ese engaño de iniquidad, según lo dice el verso 10, este engaño de iniquidad es para los que se pierden. Es decir, gente que estaba dentro de la iglesia está apostatando y se están perdiendo porque están prestando más atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, la apostasía es de aquella gente que está dentro de una iglesia,
pero que están prestando atención a espíritus engañadores y ya no están discerniendo la doctrina. Si hoy en algo tendríamos que estar alertas, es en estar discerniendo qué nos están dando. Me llamaba la atención lo que decía un ministro de Dios muy amado, que hay ministros que están preparando a la iglesia para que se quede, porque no les están hablando de la venida, porque no los están preparando para el arrebatamiento, porque no les están hablando de que se aparten para el Señor, no les están enseñando a enamorarse más de Cristo, no les están enseñando a que sean temerosos de la palabra, no les están diciendo que hay una segunda venida. Pero hay otros que han ido más allá, engañando al pueblo de Dios con prodigios mentirosos y con falsas doctrinas. Y esa gente es la que está apostatando dentro de la misma iglesia. Eso es interesante porque eso es lo que le está preparando el camino al inicuo o el hijo de perdición. Que nosotros sabemos de que hoy la iglesia debe de mantenerse más en santidad, que milagros el Señor va a hacer, prodigios el Señor los va a hacer, no hay que estarlos buscando. Vendrán, el apóstol Ríos decía, que las señales se van a dar, pero no hay que ir en pos de las señales. Entonces, verso 13, pero nosotros, oye hermano, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, a los que están en la verdad, a los que se han mantenido en el amor, a los que se han mantenido perseverantes, Dios nos conservará, Dios nos preservará. Dios nos ha escogido para salvación, mediante la santificación. Eso nos da a nosotros entender entonces que en medio de todo este ambiente, Dios preservará a los suyos. Dios preservará a la iglesia. ¿Qué se espera después? ¿Cuánta gente cuando vuelva a llegar a la iglesia no van a apostatar de su fe, prestando atención a todo esto? Ahora, a mí lo que me llama muy poderosamente la atención es que dice la Biblia que Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces el Señor enviará un poder a aquellos que creyeron en la mentira, pero también enviará un poder a aquellos que se van a mantener santos y puros, y será el poder de la santificación para podernos guardar cuando Él venga. Quiero ir terminando con el capítulo, con el verso, número 13. Por eso tenemos, hermanos, que dar gracias al Señor siempre por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación, por el Espíritu y la fe en la verdad. Y fue para esto que Él los llamó, mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a alcanzar con todo esto? Alcanzar la gloria del Señor. Y recuerdes que falta una gloria postrera por venir. Falta una gloria mayor. Y esa gloria, Dios nos está preparando para esa gloria. ¿Pero para qué? Para santificarnos más. Porque definitivamente su venida está cerca. Luego dice, en el verso número 15, así que hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas ya por la palabra, ya por nuestra carta, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os afirme en toda obra y palabra buena. En esta preciosa noche, sabiendo
que Dios tiene cuidado de nosotros, que no estamos confiados en prodigios mentirosos, ni en palabra de engaño, ni en falsas profecías, sino que nuestra perseverancia, confianza, amor y fe están puestas directamente en el Señor. Tal vez va a venir un tiempo en que cuando volvamos a ver esta gloria, otros se levanten con prodigios mentirosos, como ya se han venido levantando muchos, engañando al pueblo de Dios. Nosotros creemos de que nuestra fe no está cimentada en señales ni prodigios, sino nuestra fe está cimentada en su palabra, la cual es la que nos santifica y que por obra del Espíritu Santo hoy el Señor nos está suministrando paz, gozo y alegría en medio de este tiempo. Joven, apártate para el Señor. Joven, ya no busquemos más al Señor solo en reuniones donde se reúnen muchos jóvenes. Hoy también Dios te está dando la oportunidad a ti para que te apartes un momentito. Busca un momento al Señor. Lee su palabra y prepárate, porque vienen tiempos en los que Dios va a levantar a mucho joven en medio de todo lo que viene. No para que seas visto, ni para que te hagas popular, ni para que te hagas famoso, sino para atraer a otros jóvenes en esta última fase. Estamos viviendo la recta final. Estamos en la última milla. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo en todo este tiempo que Dios nos está permitiendo apartarnos para el Señor? Hoy en esta hora yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos, hermano o hermana o joven que me escuchas por este medio. Quiero hacer una oración en esta hora por aquellos jóvenes que nos oyen, por aquellos hermanos que tal vez les ha entrado duda. Aferrémonos más a la palabra de Dios. No prestemos atención a falsas profecías, ni a prodigios mentirosos, ni engaño. Guardemos nuestra vida, porque nuestra vida está escondida en Dios. Y hoy más que nunca, la obra del Espíritu Santo se va a hacer poderosa en nosotros para santificarnos más, para apartarnos más para el Señor. Que el temor de Dios esté en nuestros corazones para buscarle más y apartarnos más, y que le pidamos perdón en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, porque has mantenido tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Queremos creer más y permanecer en la verdad y no desviarnos hacia la mentira, porque ciertamente viene una recompensa para los fieles y una retribución para los que no amaron la verdad. Aquellos que les va a venir un poder engañoso, Señor, por cuanto creyeron en la mentira, se irán perdiendo más, pero aquellos que hemos permanecido en la verdad y en la fidelidad a tu palabra, vendrá un poder de gloria para santificarnos. Gracias, bendito Dios, te pedimos por nuestros hijos, te pedimos por nuestras vidas, la vida de tu pueblo, y te rogamos, Señor, que sigas tocando el corazón de aquellos que aman tu palabra. Gracias porque nos hablas, y rogamos para que todo esto se disipe en el tiempo que tú lo hayas designado, y que todo esto, Señor, nos haya servido para que cuando volvamos a la iglesia, al templo donde tú nos has permitido adorarte, lo hagamos aún con más amor, con más alegría, con más intensidad. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, bendito Dios, por tu palabra. Ayúdanos a amarla cada día más. Te pido por todos los jóvenes, todos, por todos ellos, Señor, por todos, para que este tiempo sea un tiempo en el que ellos se fortalezcan y reciban más de ti. Aquellos hermanos que han perdido su trabajo, te pedimos, Señor, que los sustentes. Te pedimos que les proveas, porque ahí es donde vamos a ver tu mano de provisión. En este tiempo es cuando vamos a ver tu mano de amor. Muchas gracias, Señor. Aquellos ministros que de alguna manera tal vez eran sostenidos por las ofrendas y los diezmos de tu pueblo, que tal vez ha entrado duda también en ellos, Padre. Por favor, yo te ruego por ellos, para que ellos vean también tu mano de provisión, que tú los sustentes a ellos, los ministros que comparten tu palabra, siervos que siguen predicando tu palabra y que de alguna manera ya no tienen al pueblo
congregándose, pero que tú pondrás en el corazón de tus hijos, Señor, el seguir sosteniendo la vida de tus siervos. Yo bendigo cada pastor. Bendecimos nuevamente la vida de nuestro pastor general, hermano Jorgito Fuentes, y a todos los siervos que desde su casa están transmitiendo. Que les sea nuevamente, Señor, suministrado ese poder de creer que Dios sostiene en medio de todos estos ambientes, en medio de toda esta adversidad. Dios sigue supliendo, Dios sigue proveyendo a la vida de sus siervos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Pronto nos veremos juntos, pronto estaremos juntos todos alabando a Dios. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.